Cordial saludo, hoy les voy a hablar de la página interactiva Hay futuro si hay verdad. Podemos ver que es una interactividad muy fluida, una usabilidad muy clara y concreta, donde encontramos de qué se trata, un preámbulo de esa historia vivida hace años de guerra y conflicto armado en nuestro país. Entonces, lo que nosotros podemos encontrar es las partes artísticas y culturales, donde nos hace un preámbulo. Este espacio reúne una selección de piezas del enorme corpus de proyectos culturales y artísticos realizados por la Comisión de la Verdad junto a artistas, comunidades y procesos sociales y comunitarios, quienes han propuesto desde sus quehaceres y experiencias relatos simbólicos del conflicto armado interno. Las distintas piezas revelan que el arte y la cultura pueden ser una forma de resistencia, denuncia, testimonio y expresión individual, colectiva, que permite visibilizar hechos concretos o realidades complejas de nuestro país. Incluso pueden establecer y recomponer lazos y vínculos humanos en medio o a raíz de la violencia. Las obras y proyectos culturales aquí contenidos abarcan temas transversales como la importancia de posicionar la verdad, la necesidad de revisar la historia y traerla a nuestros presentes para acceder a esa verdad, hacernos la pregunta sobre cómo recordar el pasado doloroso y situar el valor de los pueblos étnicos y sus saberes culturales. De igual forma, incluye los conceptos de territorio y arraigado para comprender nuestra diversidad cultural, la infancia y la guerra, la resistencia y la búsqueda de caminos para sanar, comprender y resignificar el dolor. Al hacer clic en cada uno de estos temas, el usuario podrá acceder al conjunto de obras que hace referencia a esos conceptos. Por otro lado, este espacio también propone un recorrido sensorial desde los distintos formatos que los artistas y comunidades usaron en cada uno de sus proyectos. Por eso en esta arquitectura digital el usuario podrá encontrar una diversidad de piezas audiovisuales, ¿sí? Que aquí tenemos en el cabezal ese desglosamiento de lo que podemos encontrar. Gráficas, multiformato, sonoro y acontecimientos. Trazamos algunas líneas de interpretación entre muchos otros asociados posibles. Estas ofrecen un paisaje tan diverso como complejo en el que los relatos, los lugares y las voces hacen eco entre sí, recordándonos que la historia es compartida, así como el deseo de cambiar. Para la comisión, posicionar la verdad como un tema permanente de reflexión ha involucrado la activación de escenarios y espacios donde el encuentro, la conversación y el debate pudieron tener un lugar más allá del miedo, los estereotipos o la polaridad. Entonces, aquí nos damos cuenta que es muy importante, en este caso, de estos temas tan complejos, poder mostrarlos de una manera más amena, ¿sí? Donde no sea tan agresivo, aunque la misma realidad no lo presente así, ¿sí? Para poder también curar un poco, ¿sí? De lo que sucedió. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a audiovisuales y tenemos esta línea del tiempo que sería infográfica, donde nos muestra cada una de esas piezas audiovisuales realizadas. Una de esas es la Develaciones, un canto a los cuatro vientos. Nos dice que esta obra de gran formato que mezcla danza, música y teatro presenta un relato simbólico del conflicto armado en nuestro país. Es una conmemoración, escenificación de nuestra diversidad cultural, pues reúne los saberes y talentos de artistas y comunidades de varios territorios de Colombia. Develaciones, un canto a los cuatro vientos fue construida a lo largo del 2021 en laboratorios regionales de creación colectiva junto al colectivo MAFAPO, Madres de Falsos Positivos, la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó, la Fundación Sarjey Pie Bayou, CUT Colombia, Sankofa Danzafro, Semblanzas del Río Happy, Tambores de Cabildo, Tonada Andrés Parra. Si nosotros nos damos cuenta, algo muy gratificante de esta página interactiva es que tenemos las mismas personas que vivieron estos acontecimientos tan duros de la guerra y el conflicto armado.
También hay colaboraciones entre asociaciones, colectivos, actores, fotógrafos y artistas que hacen que la vivencia de estas personas sea un poco más amena a la hora de la observación y podamos entender y comprender desde un punto artístico esos dolores que se generaron en esas circunstancias y cómo también sanan en ese proceso. Entonces, me parece muy interesante porque la página interactiva, ¿sí? Tiene todo muy pautado en el momento de que cada pieza habla, propone, cura y llega a una reflexión. Entonces aquí tenemos un video donde nos habla sobre esa historia, ¿sí? de velaciones. Entonces nos da una introducción de lo que se trata, ¿cierto? De lo que ellos quieren representar simbólicamente de ese conflicto armado interno de manera colectiva, que fue una creación de muchos grupos, y si nos damos cuenta también de muchos grupos étnicos, no solo de un solo lugar, sino que también eh, tenemos colaboración de diferentes pueblos indígenas y regiones y demás. Entonces, me parece que es muy bonito ver cómo la danza, el arte, ¿cierto? Y esas mismas vivencias de estas personas, porque aquí también nos cuenta algo muy importante, y es que ellos no son actores, pero a través de sus vivencias ellos pueden denotar, ¿cierto? Esas emociones que vivieron. Y digo yo, ¿quién más que ellos que vivieron esas emociones para contar, ¿no? Para contar lo que sucedió, lo que se vivió, y cómo transmiten a los que no vivimos eso una parte de esas emociones y esas sensaciones tan fuertes para que de algún modo entremos en contexto y también conozcamos un poco de nuestro país, esa cara negativa, pero que la idea es no quedarse en lo negativo, sino llegar a una reflexión y tratar de poder curar y sanar un poco esas dolencias y que no se repita, ¿sí? Es importante que nosotros como colombianos sepamos la historia de dónde estamos, para dónde vamos, qué vivimos, ¿sí? Y poder generar empatía también a estos casos, ¿sí? Y a estas personas que en algunos casos, casi en la mayoría, son desplazados por la violencia, terminan en la capital y no tienen recursos, ¿sí? Y sienten no sienten tanta empatía de los mismos ciudadanos, por lo general llegan muchos a la capital, a Bogotá, sino a otros lugares, pero sienten que no hay esa empatía, ¿sí? de humano a humano, porque pues a la final es una vivencia que nosotros no sentimos. Entonces, ¿qué manera más adecuada que el mismo arte, las danzas, la fotografía, ¿sí? las artes visuales, de poder conectar un poco con ellos, ¿sí? de poder entenderlos y tener esa empatía con ellos. Entonces me parece algo muy bonito lo que podemos ver en esta página interactiva. Es muy importante ese análisis. Entonces, eso sería por el lado de audiovisuales. De hecho, tenemos bastantes elementos para analizar. Hacer visible lo invisible, conversatorio en torno a develaciones. Entonces, una vez se hace esa escenografía, esa presentación y demás, también vemos el tras de cámaras, ¿no? El tras de cámaras en el sentido de la entrevista, ¿cierto? De los partícipes, de qué sintieron, cómo vivieron, por qué sucedió, qué reflejaron, ¿sí? Entonces, con esta serie de entrevistas titulada Hacer visible lo invisible y realizada a lo largo del 2021 en distintas ciudades y municipios del país, queremos revelar los saberes, el talento, nuestras tradiciones y el importante trabajo comunitario de los artistas que participaron en la composición y las presentaciones de la obra de Velaciones, un canto a los cuatro vientos. Entonces, aquí también fue muy lindo porque
pudimos analizar, ¿cierto? Esos personajes, quiénes estaban detrás de esos personajes de esa obra, ¿sí? ¿Cuál es su identidad, ¿cierto? ¿Cuál es su día a día? ¿Qué sucedió? ¿Sí? ¿Qué vivieron? ¿Qué compartieron? ¿Qué aprendieron? ¿Sí? ¿Cómo curaron? ¿Cómo transmitieron? ¿Sí? Y todo ese equipo tan bonito que hace que tenga éxito y se pueda el ser humano expresar, ¿sí? De una manera artística, generar una revolución con el arte y comunicar los sentidos del ser humano, lo que pasa en nuestra Colombia, lo que podemos cambiar, lo que no queremos repetir, las raíces que queremos rescatar para generar esa conciencia colectiva y poder ser más empáticos con las personas que sufrieron eso y la importancia de esas culturas y de lo que se está perdiendo y de lo que tenemos que rescatar, ¿sí? Entonces también me pareció muy bonito, podemos ver mucho video, ¿sí? Representativo, tenemos mucha iconografía que nos emana sensaciones, tenemos tipografía que nos aclaran contextos muy arraigado de estas culturas, tenemos una charla, ¿cierto? Donde se genera esa emoción vivida y conocer un poco el detrás de cada uno de estos personajes. Entonces me pareció también muy bonita, ¿sí? Acá tenemos la voz de sus protagonistas, arte desde los territorios. Entonces, siento que es un trabajo de mucho tiempo, pero realmente toca el corazón cuando uno navega en esta página interactiva porque realmente se empieza uno a plantear qué es lo que sucede, dónde estoy, qué sucedió, ¿cierto? Porque hablamos de años atrás, muchos años atrás, y hacia dónde va el país, ¿sí? Lo que ha evolucionado, si no ha evolucionado, lo que se ha formado, los colectivos que se han generado, las raíces que se han rescatado, lo que se quiere trabajar, lo que el arte hace también por ese cambio, ¿sí? El arte analizando desde diferentes perspectivas y desde diferentes campos, artes visuales, danza, audiovisuales, etcétera. Tenemos otro que es nombrar lo innombrable, la palabra que huye a la muerte, ¿sí? Entonces, la palabra que huye a la muerte es un corto documental que reúne los 28 entrevistas de la serie nombrada Lo Innombrable. Entonces, aquí también tenemos otro video, ¿sí? Que nos emana y que nos explica un poco de una manera muy creativa, utilizando diferentes técnicas audiovisuales, ¿sí? Como el movimiento aquí del stop motion, que nos da a entender de una manera muy artística audiovisual, ¿cierto? Esos contextos simbólicos, lo que sucede. Eso sería un rasgo de lo que encontramos en la parte audiovisual. Entonces, después nos manda a la parte gráfica, ¿cierto? Y nos resalta lo que tiene que ver con los gráficos. Entonces, la parte gráfica, y de hecho es una experiencia muy sensorial, multimedia sensorial, interesante porque es un proceso, ¿no? Cuando empezamos a navegar todo, vemos que todo tiene un enlace y una conexión. Entonces, esta parte me pareció muy bonita porque dice los lienzos de la memoria, ¿sí? Entonces, las artes plásticas, a través de su técnica, de su textura, de su forma, de su color, de su composición, de su parte gestual, nos va hablando, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, indígenas pertenecientes a las etnias Itnú y Nepa realizan 13 relatos de víctimas del conflicto armado de sus comunidades y campesinos allegados. Los retratos plasman su verdad y su memoria, así como la resistencia y la importancia de vivir en comunidad, a pesar a pesar de los embates de la guerra. Este es un proyecto de Casas de la Verdad con sentido, de la Estrategia Cultural y Artística de la Comisión de la Verdad, realizada por la Fundación Grupo Pro Acto Teart. Entonces, lo que vemos aquí es la imagen, ¿sí? Que ya de hecho nos habla bastante, ¿sí? De su simbología, ¿sí? Acá tenemos la simbología, el símbolo de la paz, ¿cierto? Desde sus raíces, ¿cierto? Desde sus
cultura, ¿no? Aquí conocemos los collares que hacen los indígenas, ¿no? Con sus manos, las artesanías, ¿cierto? Desde sus saberes, desde sus rostros, desde sus gestos, ¿sí? Y también nos acompaña con la parte lingüística de lo que se quiere transmitir, ¿cierto? Entonces tenemos la gráfica y también tenemos esa pequeña descripción de esa obra de arte. Entonces nos dices, soy líder de mi comunidad, también soy el esposo de Teresa y padre de Manuel Vidar. Ahora que estamos en la zona urbana no tenemos que escuchar tantas bombas. Ahora solo tenemos alrededor la gente que no quiere comprar nuestras artesanías. Entonces, cuando analizamos la imagen, ¿cierto? Desde su punto de atención, ¿cierto? Su punto de atracción, ¿cierto? O enfoque, pues si hacemos un análisis profundo, encontramos relevante el collar y son las artesanías, ¿no? Y también una vivencia que viene, ¿cierto? Estampada en su ropa, ¿no? La ropa también es una vestimenta que nos representa, ¿sí? Como ideología y de dónde venimos, ¿sí? Una parte de nosotros. Entonces, es muy bonito también ver estas obras que se generaron, ¿cierto? Y en el análisis, su estado, o su pintura, ¿cierto? Su forma de trabajar como tal, ¿cierto? El pigmento del artista. Entonces, en un contexto como el de Arauca, tener una discapacidad puede dejarte en desequilibrio. Cuando el conflicto armado ataca, huir no es una decisión que logre cumplir como los demás. Entonces, es ponerse en los zapatos de estas personas, ¿no? De lo cruel que se convierte, cómo nos tenemos que ir de nuestras tierras, no por decisión propia, sino por salvar nuestra vida y cómo se vuelve una aventura de divagar a dónde voy, ¿cierto? Sin un rumbo, sin capital seguro, ¿cierto? Y cómo se empieza a transformar esa persona porque llega a otro contexto social donde se encuentra en este caso, los que han llegado a Bogotá, ¿cierto? Una capital muy grande, cambios de clima, sociedad no empática, ¿sí? Entonces, eso también lo pone a uno a pensar, ¿sí? Personas que, como este personaje, ¿sí? Tienen una discapacidad y huir no es que sea tan fácil. Entonces, uno empieza a analizar a través del arte y la lingüística del texto, ¿cierto? Sentir un poco lo que ellos vivieron, ¿no? O están viviendo, porque pues igual son relatos que están, pero es un poco de conocimiento de una manera artística, emotiva y real de lo que sucedió. Y después nos vamos a multiformato. Entonces el multiformato, aquí entramos, ¿sí? Y nos dice un ejemplo a contracorriente de las inequidades. Y lo interesante de esto es que son diferentes lugares, no es un municipio específico, no es un lugar centrado, sino vemos un conflicto armado que atacó nuestro país en diferentes lugares en el mismo tiempo, ¿sí? En diferentes circunstancias y que ha llevado años. Entonces es muy interesante que nos envíen a diferentes lugares y analizar que a pesar de que estén en diferentes lugares, el contexto, ¿sí? O lo que sucede tiene mucho que ver con lo que se está desarrollando como cultura colombiana, ¿cierto? De lo que ocurre. Entonces dice, en Barrancabermeja, capital de la región del Magdalena Medio, donde convergen la explotación minera, la pesca y las luchas sociales, el 2 de diciembre del 2021, por segunda vez en Colombia se realizó el mercado del conocimiento y no conocimiento útil, llamado en esta ocasión a contracorriente de las inequidades, bogando por el presente hacia otros futuros posibles, con el objetivo de contribuir al entendimiento del complejo entremado del conflicto armado. 222 personas de toda Colombia conversaron desde diversas y complementarias perspectivas sobre las inequidades estructurales de este país y las diferentes propuestas de ir a contracorriente de ellas. Entonces, otra vez vamos con un pequeño cortometraje, ¿sí? Donde tenemos el intro, ¿cierto?
el contexto, que es lo que analizamos en la parte de arriba, que fue la reseña de lo que se trata, ¿sí? La escenografía, ¿sí? La opacidad de las líneas, ¿sí? Mostrándonos ese movimiento, ¿sí? Y también si nosotros analizamos muchas personas, ¿cierto? Realizando una interactividad de algo. Y acá nos nombraron 222 personas de toda Colombia conversaron, ¿sí? Entonces es algo muy interesante como el espacio y el tiempo lo podemos analizar aquí, con el movimiento, ¿cierto? Y la opacidad de esas personas que pasaron, ¿sí? Esas personas que estuvieron, esas personas que hablaron, esas personas que compartieron, ¿cierto? Entonces me pareció algo muy interesante porque duró 1 minuto 58, pero el contexto de lo que se quiere reflejar es muy óptimo y apropiado, ¿sí? Ese es uno y podemos encontrar también más aquí. Mujeres en resistencia cultural, y también, si nos damos cuenta, está muy presente el arte en sus diferentes conceptos y carreras, ¿sí? Después nos vamos aquí a la Sonora. Entonces encontramos Recuerdo mi origen, relatos de resistencia indígena, ¿sí? Entonces aquí nos dice, relatos de resistencia indígena, estas historias en forma de relatos, poemas y crónicas habla de cómo los pueblos originarios están y han estado en peligro de extinción desde siempre. Los autores de este audiolibro y libro impreso son autoridades y líderes de sus pueblos, pero viven en Bogotá. Son escritos son escritores, oradores y poetas. Más que una recopilación de audios y texto, este libro es un encuentro con la memoria, la resistencia de los pueblos indígenas y la historia de Bogotá como ciudad multicultural y diversa. Este es un proyecto de la Comisión de la Verdad en alianza con el Instituto Distrital de las Artes y Dartes. En su colección Libro al Viento, que tuvo varios lanzamientos y eventos de difusión en distintas ciudades y municipios del país, gracias al apoyo de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Banco de la República. Entonces acá encontramos los relatos de resistencia indígena. Igual, acompañado de una gráfica. 7 testimonios de resistencia indígena. Este libro es producto de un convenio de colaboración entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Comisión de la Verdad, con el apoyo. Viene devorando la anchura del territorio originario. Es invisible, pero se le alcanzan a ver los colores de sus deseos. La guerra de hoy no es... Entonces me parece tan bonito porque el relato está, ¿cierto? Que vendría siendo como un podcast. Y la gráfica, por más de que sea una gráfica estándar en el sentido que solo es una imagen en movimiento, tiene una representación icónica de esa cultura, ¿cierto? De ese trasfondo, ¿sí? Donde queda ahí en su proceso de una animación corta que acompaña el relato, que es el protagonista de ese audio, ¿sí? Entonces me parece súper bonito porque aquí vemos cómo la gráfica y el audio se unen para hacer toda una ambientación, ¿no? Y también las palabras y la lingüística, ¿no? Aquí nos muestra también, si hay verdad, llegarán días buenos, pero en diferentes lenguas, ¿sí? Y también la escritura de esas lenguas, ¿sí? Rescatando esas raíces. Entonces vemos cómo cada una de esas culturas se representa, ¿sí? En solo una palabra, pero en diferente lenguaje, en diferente escrito. Entonces me pareció también muy bonito la parte de la sonora y la imagen, resaltando un poco y dándole prioridad a lo sonoro. Y acontecimientos que sería, los acontecimientos son muy importantes porque es ese contexto investigativo, ¿cierto? Es entender de dónde viene y para dónde va, cuál fue el desarrollo y demás. Entonces dice aquí, si hay verdad llegará días buenos. Un botiquín contra el olvido, un botiquín para sanar el alma, ¿sí? Entonces el arte cura el alma. El arte representa, el arte es rebelión, el arte unifica, ¿sí?
Entonces, aquí podemos ver la Comisión de la Verdad, diálogos pedagógicos, ¿sí? Empezamos a analizar un poco lo que encontramos. La mochila de Molano, herramientas para andar, escuchar y narrar, ¿sí? Entonces, cátedra Alfredo Molano Bravo, prefacio, lineamientos generales de la cátedra Alfredo Molano Bravo, voces y verdades de la Colombia Profunda 2. Los lineamientos generales de la cátedra Alfredo Molano Bravo, voces y verdades de la Colombia Profunda, fueron entregados al público en el acto de lanzamiento de la cátedra realizada en Bogotá el 28 de mayo del 2021 por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, el SUE, Sistema Universitario Estatal, Mesa de Gobernabilidad y Paz, y la Fundación Alfredo Moreno Bravo. Entonces aquí nos muestra también un poco más de ese desarrollo, ¿cierto? De esa investigación, ¿sí? De saber un poco más profundo en la parte investigativa qué es lo que se hace, para dónde se va, qué se investigó, quiénes participaron, ¿cierto? Preguntas que orientaron la investigación, ¿sí? Entonces, ¿por qué el proceso de democratización se ha enfrentado a una persistente violencia? La pregunta. ¿Qué factores subjetivos y estructurales explica el origen del conflicto armado en Colombia? ¿Cómo fue la dinámica territorial y temporal del conflicto armado a lo largo de más de 5 décadas? ¿Por qué se nos ha escapado la paz en varios momentos de nuestra historia? Entonces es ir más profundo, ¿no? Hacia la investigación, hacia lo que se hizo, se investigó, y a ponernos en contexto de esa historia tan amplia. Metodología aplicada durante la investigación, nos muestra ahí este volumen, reconstruye su relato histórico primordialmente a partir de las investigaciones y de los documentales de esclarecimiento construidos por distintas dependencias de la Comisión de la Verdad. Entonces, me parece muy fundamental porque nos pone en contexto, ¿sí? Si nosotros vamos aquí, nos dice, bueno, la Comisión de la Verdad, acerca de la Comisión de la Verdad, ¿qué es la Comisión de la Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su misión? Somos una entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la asociación a la verdad. Promueve el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia entre los territorios y contribuye a sanar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio, plural, para la construcción de una paz estable y duradera. Entonces, nos está mostrando de dónde, de qué investigación surgió, ¿cierto? Esas piezas artísticas de diferentes carreras que engloban el arte, danzas, artes visuales, artes plásticas, y cómo también a través de mostrar se sana, y lo podemos ver muy bien. Entonces aquí nos muestra también su visión, que es la Comisión de la Verdad, ¿cierto? Es el marco de acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, mediante el Acto Legislativo 01 del 2017 y el Decreto 588 del 2017. Se creó la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, también es importante saber esos contextos de qué es, ¿cierto? Para qué y su misión. Entonces aquí vemos también esa parte importante del análisis, de la lectura, de lo que representa este proyecto, ¿cierto? Y de lo que se tiene. Siento que es una usabilidad muy clara, ¿sí? Hay futuro, ¿verdad? Volumen final, o sea, tenemos también libros que podemos descargar digitales, o sea, se ve mucho lo interactivo que la página, lo completa, lo versátil, lo fácil de manejar, lo fácil de entender, ¿cierto? De navegar, ¿sí? Entonces, para mí es muy gratificante haber hecho el análisis de esta página interactiva, porque de paso me dio una visión más clara de un tema tan denso, como nos dice ahí, que lleva décadas, de un tema tan doloroso,
de un tema tan difícil de tratar, ¿sí? Donde tengo la parte audiovisual, tengo los podcasts, tengo la parte artística, donde mi vista no se va a saturar porque siempre tengo estímulos visuales interactivos, pedagógicos que no caen en la monotonía, ¿sí? Y eso estimula como tal el desarrollo de un buen análisis, un buen análisis eh, geográfico y también interactivo, ¿sí? Tenemos botones, ¿sí? Como lo hicimos, eso está muy completa, es una página realmente muy completa y digerible en el sentido de seguir, ¿sí? De analizar, puede uno navegar bastantes horas, ¿sí? Y no va a haber algo cotidiano y remoto, ¿sí? Tiene muchos botones de usabilidad también, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí. También tiene lenguaje, ¿sí? Cambiar de lenguaje. Entonces me pareció algo muy interesante. Eso es lo que les quería comentar. Gracias por la atención y que estén muy bien.